las siguientes clases. Hoy día me voy a equivocar a la parte teórica, ¿no? Todavía, por lo menos en general, todos los docentes, puede que algunos hayan avanzado, pero todavía estamos con la plataforma LMS UCB, cargándola, subiendo cosas. Eso todavía estamos en, ¿no? De todos modos, para que también se haga el grupo de WhatsApp, para que podamos subir las diapositivas y sean una guía para el desarrollo de las diferentes exposiciones, actividades, exámenes, ¿no? No he hecho todavía, pero en el transcurso de la próxima semana vamos a hacer lo que se llama una evaluación diagnóstica. No hay ningún problema, no es nada complicado. Nos pide el sistema, nos pide en la carrera, con el fin cabalmente de que podamos tener una idea general. Por supuesto, si yo ya voy a avanzar algo, usted me va a poder responder mucho mejor. No significa si alguien por ahí no tiene ni idea, no creo que ocurra, pero no pasa nada, no hay ningún problema. Ya después, más adelante, sí, las evaluaciones correspondientes, o los exámenes o cuestionarios, ahí sí va a tener un valor, ¿ya? Pero en el momento no hay ningún problema, pero los aviso porque seguramente pues, ya deben haber ido haciendo esa evaluación diagnóstica, ¿verdad? Microbiología, no sé si medicina social, ¿no? Pero yo lo voy a hacer en el curso de la próxima semana. No es que me demore, sino simplemente porque el feriado interfiere un poquito, ¿no? Espero que esto no me represente un problema, pero para evitar una muy bien, perfecto. Entonces, lo que nosotros vamos a, voy a volver a comenzar, lo que nosotros vamos a comenzar a hablar son de lo que se refiere a la parasitología, los aspectos generales. Hay algunas consideraciones que voy a ir tomando en cuenta al inicio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que yo les mostré en la anterior clase, va a tener mucha importancia la observación de los ciclos. Va a tener mucha importancia, ¿no? El paciente, ¿no? Donde tiene toda una serie de agentes parasitarios que están afectando a su organismo, la salud. Estamos constantemente recibiendo la agresión de diferentes parásitos, ¿no? La información que yo les decía que también es importante que debamos tener acceso al libro de Botero, la quinta o la sexta edición. No hay ningún problema porque de todos modos yo voy adecuándome. Tiene temas para los estudiantes de ciencia de la salud y también para el médico. El médico va a revisar aspectos generales, información básica, biológica, datos sobre la epidemiología, tratamiento y prevención, ¿no? De los parásitos, ¿no? Yo decía, hay algunos que personalmente prefieren tener en físico el libro, está perfecto, ¿no? Pero también pueden acceder, ¿no? Y descargar en la plataforma, ¿no? No hay problema en los tablets, etc. Ahí tenemos la quinta edición, la sexta edición. Siempre van habiendo algunas novedades, pero hay una base que no cambia mucho, ¿no? Hay una base que nos va a servir en todo caso para tomar en cuenta esos aspectos, ¿no? En lo que se refiere al referente. ¿Ya? Todo esto, la forma como en algún momento inclusive la localización del parásito a nivel intestinal, lo cual generalmente permite que el parásito pueda, ¿no? En cierta forma producir la localización y acá por ejemplo esto se refiere a que la paciente está teniendo un dolor abdominal producido por las evacuaciones, etc., ¿no? Entonces, muy bien. La forma como alguna vez se observa, tal vez nosotros no vamos a observar de forma macroscópica, sino mayormente a través de lo que es la microscopía, ¿no? La forma como se ve. Entonces, esto es lo que incluye actualmente
lo que se refiere a la justificación. Entonces vamos a ver como parte de generalidad. Entonces la parasitología en sí, lo que está en el plan de asignatura, por ejemplo, estudia lo que llama el fenómeno del parasitismo, ¿no? La relación del parásito con el hospedero. El hospedero se refiere al hombre, ¿ya? Y al medio ambiente. Hoy día, por ejemplo, se establece en el momento en que las enfermedades parasitarias constituyen un problema de salud pública. Alta frecuencia, sobre todo lo que mencioné un poco en la parte práctica, ¿no? En países en vías de desarrollo. Es donde habitualmente vamos a poder tener frecuentemente, ¿no? No sé por qué nos mandan. Por lo cual, justamente, el médico debe asumir un compromiso laboral de manera positiva con el conocimiento de las afecciones. O sea, tenemos que saber al respecto para ver que esas enfermedades, ¿no? Y la predominancia en la sociedad, la trascendencia, vulnerabilidad. Muchas veces lo que se ha comentado es que pues, aprendemos, por ejemplo, diferentes procedimientos técnicos, etc. En lo que se refiere a lo que es, por ejemplo, diferentes diagnósticos de enfermedades, por ejemplo, crónicas, diabetes, enfermedades metabólicas, enfermedades inclusive que muchas veces, por ejemplo, que alteran un cambio en la parte celular. Sin embargo, muchas veces hay que relacionar, por las condiciones que todavía se dan en muchos de los países, el hecho de que podamos comprometernos, podamos ser sujetos a adquirir enfermedades infecciosas parasitarias. ¿Ya? También hay que saber que lo que llama el abordaje terapéutico, cómo vamos a tratar, qué vamos a dar, ¿no? El tratamiento adecuado, no se da todo. Hay también llamaremos un arsenal terapéutico en parasitología que nos permite de todos modos hacer tratamiento de las infecciones parasitarias. Una base funcional y dinámica para poder emitir juicios de valor, ¿no? Y la búsqueda de soluciones. Entonces, damos el medicamento y ahí acabó, no. Hay que ver justamente qué importancia tiene en la comunidad, ¿no? Y poner en marcha acciones que vayan en beneficio de la población. Se tiene que beneficiar a la población afectada, ¿no? Depende mucho, como en todo, la formación académica, técnica, científica. O sea, debemos ser bastante observadores, debemos ser bastante lectores en la información que vamos adquiriendo, ¿no? Para poder tener el compromiso de conciencia social que tenemos que ayudar, ¿no? Eso no significa que estemos todo el tiempo cuidando, sino que muchas veces dependemos también a futuro de que podamos trabajar y pueda ser recompensado eso a través, lógicamente, de que se nos pueda, o sea, cubrir nuestro trabajo, efectivamente, ¿no? Y servicios básicos de la medicina, el estudiante debe descansar capacidad y habilidad que le permitan ampliar su capacidad de análisis. Mucho depende de las habilidades que vayamos a desarrollar, y esto es directamente también hablando del pensamiento crítico, ¿no? Participando activamente el trabajo en equipo. Muchas veces el trabajo en equipo va a ser desarrollado en el transcurso de la facultad, ¿no? Y posibilitar el conocimiento integral. Muchas veces, por ejemplo, algo que yo menciono, en los periodos que tengo de público, por ejemplo, puedo aprovechar, no todo el tiempo, no es estoy todo el tiempo metido en esto, no todo el tiempo, pero ir aprovechando de intercambiar opiniones, sobre todo cuando yo tengo un examen. Entonces, conversar, hacerme preguntas, desarrollar eso, para poder tener esta práctica, ¿no? Conocimiento integral y con los principios de la ciencia médica, la ética. Puse esto porque esto está en el plan de asignatura. ¿Ya? Esto depende, o sea, la ética es importante que seamos éticos, es fundamental. Moral cristiana, cuando estamos en la Universidad Católica, cada uno puede ser libre de tener una creencia.
muchas veces recibimos también asignaturas dentro de lo que es la religión católica, efectivamente, pero depende mucho de eso, ¿no? Eso es algo que yo puse porque requiere poder transmitir en cuanto a la justificación de poder estudiar y desarrollar lo que viene a ser la asignatura, ¿no? Muy bien. Finalmente, está en unidad, la unidad 1 que voy a seguir describiendo, sobre todo vamos a hablar de definiciones, conceptos, terminología parasitaria, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Y vamos a hablar también un poco de la nomenclatura de las especies. ¿Por qué se llaman parásitos? ¿Por qué se escriben los nombres de los parásitos? El nombre del género con mayúscula y la especie con minúscula, ¿no? Las adaptaciones biológicas, el ciclo de vida, ¿qué es el ciclo de vida? Los factores epidemiológicos en las enfermedades parasitarias. ¿Qué factores van a influir en que se produzcan las enfermedades y los mecanismos de transmisión? Siempre yo por lo menos comienzo, ¿no? En cada unidad describo qué es lo que voy a ir explicando. Me entro directamente al tema, entonces vamos tomando en cuenta. Entonces, esto es lo que vamos a comenzar a describir, los conceptos del parasitismo comensalismo. Continúo con una parte de la introducción, hablando, por ejemplo, de los siguientes aspectos, ¿no? La clasificación. Hay una clasificación muy simple. Si yo entro a Botero, voy a ver que tiene varias divisiones, género, filo, subfilo, etc. Pero sin embargo, muchas veces yo aplico esto, por ejemplo, en la parte del desarrollo. Mecanismos de acción patógena, por ejemplo. La capacidad que tiene el parásito para producir daño en el organismo, ¿ya? Después la distribución no es tan actualizada, pero geográfica, y los objetivos. Aspecto general de introducción. ¿Qué es la parasitología? Justamente es una disciplina que se encarga de estudiar justamente lo que se llama el parasitismo producido por protozoarios, helmintos y artrópodos. Protozoarios son unicelulares. Lo que son los helmintos, o comúnmente lo que es en su momento los llamados gusanos, ¿no? Y los artrópodos son los insectos, los mosquitos, etcétera, que tienen la capacidad de producir un poco también algunas alteraciones al respecto, ¿no? Generalmente hay que tomar en cuenta que en algunos conceptos la enfermedad parasitaria representa una de las principales causas de la enfermedad de la pobreza. No es solamente eso. En este caso estoy estudiando las enfermedades parasitarias. Sin embargo, bacterias, virus también son responsables de afectar a poblaciones, ¿no? En general, donde predomina la parte de pobreza, ¿no? Hacinamiento, falta de recursos, ¿no? Falta de condiciones de salubridad, por ejemplo, ¿no? Hay otra parte, individuos inmunocomprometidos presentan enfermedades parasitarias oportunistas. El parásito actúa como oportunista, encuentra un medio apropiado que le permite de ubicarse en él, desarrollar formas de parasitarias, o sea, larvas, huevos, etc. Las enfermedades también parasitarias pueden ser clínicamente muy diferenciadas, muy variadas, ¿no? Y van desde asintomáticas. Hay muchos pacientes en general que no van a tener ningún tipo de síntomas, ¿ya? Y pueden ser fatales. Ya vamos a mencionar en un caso qué enfermedades parasitarias pueden ser fatales, ¿no? Muy bien. Sin entrar en las definiciones clásicas de la OMS, proceso de salud y enfermedades juegan un papel importante para esto. El huésped y el medio ambiente. El parásito, la gente, el huésped, que viene a ser el hombre que recibe el parásito, y el medio ambiente que lo rodea y que tiene mucha importancia al respecto, ¿no? Hay factores que van a coadyuvar en la prevalencia, por ejemplo. Vamos a hablar después de la virulencia parasitaria y el mecanismo de infección. Y muchas veces van a ser, por ejemplo, en algún caso, las
preguntas que entrarán posteriormente en los exámenes correspondientes, ¿no? Todavía no vamos a ver, solamente vamos a hacer lo que decía una evaluación diagnóstica. El huésped, como decía, depende de la susceptibilidad o los hábitos higiénicos y dietéticos. Generalmente, muchas veces los animales domésticos pueden ser reservorios importantes o pueden presentar una enfermedad de síntomas, y sobre todo los niños que están en contacto con las mascotas pueden sufrir. ¿Esto qué me muestra? Significa el hecho de la falta de lavado en las manos, por ejemplo. Agarro, estoy con la tierra, algo así, voy a comer, por ejemplo, me voy a infectar, ¿no? Entonces, es algo importante al respecto. Y algo que siempre hemos dicho, un ideal sentido de lo normal, el hombre debería vivir en una salud permanente, ¿no? Sin embargo, ¿no? El hombre puede enfermar por muchas causas de agentes físicos, calor, radiación, químicos, la acción de los químicos va a ser tóxicos, el entrar en contacto con algunos tóxicos, insecticidas, etc. Nutricionales, si algún alimento contaminado o algún nutriente que pueda alterar eso. Y los biológicos, entes vivos capaces de producir daño. Dentro de entes biológicos van a entrar, por ejemplo, lo que vienen a ser los microorganismos, entes vivos, ¿no? El daño ecológico, la contaminación ambiental, las radiaciones, factores psicosociales. Cuando el medio ambiente está contaminado, es un factor importante para la producción de las enfermedades. ¿Ya? En un sentido amplio, muy general, los agentes biológicos reciben el nombre de los parásitos, y el ser vivo en el cual se instalan es el huésped o el hospedero. Yendo a una clasificación muy general, muy amplia, diremos de todos modos que los parásitos pertenecen al reino animal y vegetal, pero algunos de ellos participan de las cualidades de uno u otro. ¿Entienden? ¿Ya? ¿Está claro hasta aquí? Ok. Ya. Si yo voy, o sea, como decir, agarrando un libro de biología, yo puse acá para ir entrando. Los parásitos, por ejemplo, están constituidos por agrupaciones moleculares, virus. Pero después ya vamos a ver por qué no es una sola materia. Los virus tiene un ácido nucleico, tiene una cápside y tiene una envoltura en un caso. Las células, bacterias, hongos, riquezas y protozoarios. Ustedes van a estudiar bastante la parte de bacterias, hongos, riquezas, protozoarios, y va a ser en pastores. Millones de células agrupadas en órganos. Los helmintos, parásitos, van a ver, por ejemplo, que muchos pueden medir entre 10 a 15 centímetros por 4 milímetros. Un parásito, ¿no? Y los artrópodos. ¿Por qué hablamos de artrópodos? Porque muchas veces son ectoparásitos, ¿no? Todo lo que son los mosquitos, los jejenes, etc. También vamos a tomar en cuenta las pulgas, los piojos son ectoparásitos. Nos pueden producir un daño local o nos pueden producir generalmente también una transmisión de enfermedades, ¿no? Y acá viene la respuesta. Para poder facilitar lo que llama la sistematización del conocimiento de la investigación científica, el estudio de los agentes biológicos, se han separado en varias disciplinas. La bacteriología, bacterias, riquezas y piroquetas. Micología, el grupo de los hongos. Virología de los virus. Ahora, se tiene un poquito que condensar seguramente las docentes de microbiología van a abarcar principalmente esto y también van a dar una visión en algunos casos a algunos grupos de virus, ¿no? A través de una explicación, a través de la revisión bibliográfica, etc. Y la parasitología, que va a estudiar los protozoarios, parásitos,
metazoarios ermíticos y artrópodos. Muchas veces el metazoario, por ejemplo, van a ser, se habla de metazoario o la larva del metazoario de la tenia sólida. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ir desarrollando paulatinamente. Pero siempre hay que hacer una introducción gradual de lo que se va a ver, ¿no? Y acá ya viene directamente, vamos a hablar de lo que es, lo que llamaremos la terminología parasitaria o las interacciones biológicas. Primeramente, el parasitismo. Voy a ir describiendo, es el tipo de asociación biológica que sucede cuando un ser vivo, un parásito, se aloja en otro de diferente especie, ¿no? Del cual se alimenta y puede producirle daño. Está claro, ¿verdad? Ahora, estos son los conceptos que uno inmediatamente ve. Parasitismo, me produce daño, alteración. Puede haber comensalismo, cuando dos especies diferentes se asocian de tal forma que solamente una de las dos tiene beneficio, pero ninguna sufre daño. Dos especies diferentes se asocian de tal forma que solamente una de ellas obtiene beneficio, pero ninguna sufre daño. Muchas veces vamos a tener los parásitos comensales, que están en nuestro organismo, ¿no? Y en algún momento vamos a detectarlo a través de algunos exámenes y ahí vamos a evaluar la utilización, sí o no, de aplicar un tratamiento. Por ejemplo, las amebas no patógenas. En la parte práctica, en su momento, vamos a identificar entomomía histolítica, entomomía coli, etc. Pero vamos a evaluar la condición de su tratamiento, ¿no? Inquilinismo. Cuando un ser se aloja en otro sin producirle daño y sin derivar alimentación. Eso sucede entre los pares. La hembra del esquistosoma vive como inquilino en el cuerpo del macho. El parásito del esquistosoma es una forma alargada, ¿no? Y el parásito adulto macho tiene en la parte anterior ventral un canal. Entonces la hembra está permanentemente localizada. Es lo que llamamos inquilinismo, que no es tan frecuente en muchos organismos. Simbiosis. Dos especies diferentes se asocian para obtener un beneficio mutuo, sin el cual no pueden subsistir. Mayormente, en algunos casos, está dentro de la descripción de la parasitología, pero generalmente en la naturaleza muchas veces se va a observar, ¿no? Hay algún tipo, por ejemplo, de variedad de especies acuáticas que se encuentran sobre la superficie, por ejemplo, de algunas especies de peces más grandes, muchas veces de peces, digamos, de los tiburones, que le permite mantener, ¿no? Digamos, un cierto equilibrio con cierto tipo de agentes. Entonces, las especies acuáticas se mantienen, ¿no? No sé si hay alguna duda hasta aquí, alguna pregunta. ¿Se ve bien? Vamos a seguir. Esto sí es importante oportunidad. Ahora, me adelanto siempre en el desarrollo de la parte de los temas, sí puedo ir mencionando, por ejemplo, la aplicación a través de cuestionarios. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en este caso, como primer examen, voy a preguntar, por ejemplo, defina el concepto de comensalismo o defina el oportunismo, ¿no? Puedo hacer lo siguiente. Entonces, se refiere a los microorganismos que por lo general no causan patología es daño en el organismo. En los huéspedes inmunológicamente normales, pero invaden al organismo cuando existe una alteración del sistema inmune. Y alguna vez hacemos lo siguiente, ¿no? Y se pone, ¿cuál es la condición biológica en la cual, ¿no?, el parásito ataca a pacientes inmunológicamente alterados, inmunológicamente deprimidos? Pues muchas veces puedo hacer la pregunta acá
Y la respuesta va a ser, por ejemplo, oportunismo. Es decir, define el concepto de oportunismo, ¿no? En forma muy concreta. Alguna vez el alumno no tiene la capacidad de la memoria, pero depende de cuántas veces es importante que puedo yo adecuar el concepto, ¿no? Con palabras siempre que esté relacionado con lo que vayamos a tomar en cuenta o explicar. ¿Ya? Estoy hablando varias veces del huésped. ¿Qué es el huésped hotelero? El término huésped se utiliza para denominar al organismo que recibe el palacio. Exactamente. Vamos a hablar mucho del huésped. El huésped va a ser el hombre. También los animales. Y eso se toma en cuenta. El huésped puede ser, por ejemplo, huésped definitivo. Al que tiene el país en su estado adulto en el cual se reproduce sexualmente. Muchas veces en los cuestionarios, cuando se elabora, el alumno responde hasta aquí, pero puedo confundir con esto. Entonces, tiene el parásito en la forma adulta que se reproduce sexualmente. Es importante ponerlo el término, porque el primer examen se ocurre mucho de eso, entonces tenemos que ponerlo, ¿no? Puede ser huésped intermediario. Se denomina el que tiene formas larvales en desarrollo en el cual se produce de manera sexual. Muchas veces dentro de los huéspedes intermediarios pueden intervenir, por ejemplo, algunos animales, no animales, por ejemplo, los crustáceos que forman parte de los ecosistemas. Puede haber, por ejemplo, al momento, animales que pueden actuar como huéspedes intermediarios, a través del cual va a llegar al huésped definitivo, que va a ser hombre, ¿ya? El huésped paraténico transportador, el que tiene formas larvarias que no se desarrollan, el huésped está así. Entonces, eso puede transportar y puede ser una fuente de infección para un huésped definitivo, ¿no? ¿Se va entendiendo? ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Vamos siguiendo para que podamos ya ir. Ya. Acá simplemente para tomar en cuenta el Ascaris, el hombre es el huésped del Ascaris, posteriormente vamos a hablar del ciclo. Acá tomé el ciclo de la pasión hepática, donde por ejemplo intervienen algunos de los animales domésticos como huésped, ¿no? Y también van a intervenir, por ejemplo, el grupo de crustáceos, se puede decir, o caracoles, ¿no? Eso vamos a ir describiendo posteriormente, ¿no? Esto que es de neotostomiasis, que también hay que tomar en cuenta como un ejemplo general. Ahora, también muchas veces los reservorios. Se considera el reservorio al hombre, animales, plantas o materia inanimada, ¿no? Que contenga para estos otros microorganismos. Sobre todo acá tiene mucha más importancia el hombre, los animales, las plantas, ¿no? Hay plantas que van a ser reservorios, por ejemplo, de parásitos, ¿no? En el departamento de La Paz, en el lago, generalmente en las orillas del lago, muchas veces hay varias poblaciones. Generalmente crecen, por ejemplo, hay unas plantas o los animales van a tomar y generalmente son fuentes de infecciones de un parásito que se llama la bacteria hepática. Entonces vamos a ver que va a tener mucha importancia en ese sentido, ¿no? Y puede haber otros microorganismos que pueden vivir y multiplicarse en ellos. O sea, dentro de ellos van a desarrollar y ser fuente para un huésped susceptible. O sea, en el reservorio se multiplica. El reservorio muchas veces no desarrolla manifestaciones, no se enferma, pero a través de ellos puede llegar a un huésped susceptible que se enferme. Tener la infección, eso no, o sea, se ve en muchos casos. Entonces voy a infectar a través de la eliminación de materia fecal, orina, etc. ¿no? En el caso de las patógenas humanas, generalmente el hombre es el principal reservorio. La mayoría de los parásitos que lo afectan pasan de hombre a hombre. Esto hay que tomar en cuenta. Se dice de hombre a hombre, pero no es que es directamente.
va a haber alguna que otra enfermedad parasitaria donde puede haber el contagio, ¿no? Sin embargo, el hombre elimina, por ejemplo, los parásitos en la materia fecal, y a través de esa materia fecal puede ser, por ejemplo, puede ser contaminado, transportada, por ejemplo, por insectos como las moscas, que van a ir a los alimentos. Entonces, el hombre elimina, a través de ello va a llegar. Pero esto de hombre a hombre lo puse tal cual el concepto, pero para poder explicar. ¿Está claro, verdad? ¿Sí? ¿Ok? Bien. Ya. Acá simplemente un ejemplo. Esto es, no sé si alguna vez, bueno, ¿qué lo llamamos? El perezoso, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí hay varios aspectos, ¿no? Tenemos el perezoso, tenemos los vectores, tenemos un reservorio, un perro para la hemoglobina y se da el paciente que tiene diferentes tipos de lesión. Entonces, para hablar como un reservorio, esta parte de acá, ¿no? El mosquito puede ser también un transmisor, puede ser, no es un reservorio, ¿no? Muy bien. Portador, muy similar al reservorio. Se habla de, o sea, muchas veces se habla en el desarrollo, por ejemplo, de los temas, doctores de materia, tipo de microbiología, etc. Hablamos, por ejemplo, del reservorio animal, adaptación animal. No solamente para hablar, por ejemplo, de las mascotas, etc., sino también en general, ¿no? Porque dentro de las, una vez, por ejemplo, las descripciones que se hace por los antropólogos, etc., van hablando mucho, por ejemplo, de lo que vienen a ser las, para que podamos ver eso, ¿no? Toda adaptación animal en la cual el microorganismo patógeno vive en el huésped sin causar daño. Vector. El vector es un artrópodo animal invertebrado que transmite el parásito al huésped, ¿no? Por inoculación apical, por depositar material infectante en la piel y mucosas o por contaminar alimentos u otros objetos. Vamos a tener después vectores biológicos, vectores mecánicos. ¿Ya? Los vectores pueden ser, por ejemplo, mecánicos y biológicos. Mecánicos, como el caso de las moscas y cucarachas. Todos conocemos frecuentemente en todas las viviendas, ¿no? Cuando hay alguna condición, por ejemplo, de fantaseo general o acúmulo de la basura en diferentes lugares, porque no ha habido la recolección, aumentamos las moscas. Las cucarachas, nuevamente todos sabemos, lo conocemos por nombre de los famosos chulupis, así, pero es muy frecuente. Biológicos, cuando los parásitos se multiplican en ellos, o las larvas se transforman para ser infectantes. ¿Cuáles son los biológicos? Los grupos de los mosquitos, el Culex, el Aedes, Anopheles, Haemococcus, Mansonia. Entonces, todo es así. Mosquito Anopheles es vector de plasmodium. Posteriormente vamos a ir hablando o vamos a ir desarrollando esa parte, ¿no? Ya. Hay algo que siempre lo vamos a ir manejando, por ejemplo, infección parasitaria. Un huésped tiene parásitos que no le causan enfermedad. O sea, yo, por ejemplo, me he infectado. Soy infectado tragércico, ¿no? Entonces, tengo un parásito que no me causa enfermedad, lo cual me constituye un portador sano. Soy portador, puedo infectar a otra persona. Y la enfermedad parasitaria se presenta cuando el paciente presenta signos y síntomas producidos, o sea, alteración de patología, sintomatología producida por parásitos. Está bien la diferencia, ¿no? Muchas veces la infección está infectada, no tiene síntomas. En cambio, cuando comienza a presentar síntomas, estamos hablando de enfermedad parasitaria, ¿no? Para que se vaya tomando en cuenta en algún efecto esta parte. Hasta aquí vamos bien, ¿sí? ¿Seguro?
Ok. Ya. Algo muy frecuente son dos para estar. Enfermedades que se presentan tanto en el hombre como en los animales. Botero pues lo va mencionando ahora, por ejemplo, la teniasis en general, pero hay que fijarse la definición más completa, ¿no? Enfermedades que presentan tanto los hombres como los animales, o enfermedades comunes al hombre y al animal. Si yo les pregunto, define el concepto de zoonosis, ¿no? Pues ya está la respuesta. Y si yo voy leyendo, no. Ahora, voy a entrar tomando en cuenta la parte parasitológica, hablar, por ejemplo, de algunas de los conceptos aplicados en lo que es la salud. Primero, presencia habitual de una enfermedad en una zona geográfica. La leishmaniasis es endémica en el departamento de Santa Cruz. Epidemia es la ocurrencia de un mayor número de casos apreciable, mayor de lo esperado, de enfermedades en un área geográfica y en un tiempo limitado. Entonces, hemos tenido las epidemias de dengue en un área, no se presenta en todo el país, que es diferente que lo que se ha tenido a partir de diciembre de 2019. Es otra cosa, pero eso es la pandemia porque ha afectado a todo grupo de población, a toda la población mundial, ¿no? No hay una epidemia de leishmaniasis, por ejemplo, en una ciudad con clima templado frío. No hay vectores, ya vamos a explicar eso. ¿Ya? Muy bien. ¿Sigo? Sí, muy bien. Acá muchas veces las condiciones que es habitualmente donde van a presentar las epidemias, las inundaciones, aumento de vectores, aumento de las condiciones, muchas veces incluso los animales entran dentro de las viviendas, etc., ¿no? ¿Qué es la prevalencia? Pues como digo, el concepto es muy corto y muy concreto. No voy a entrar en detalle de la medicación social, ¿no? Número total de personas enfermas que presentan enfermedad en una población específica en un determinado momento. La prevalencia de la enfermedad de Chile en el departamento de Santa Cruz es un 40%. Estamos hablando para el mes de enero 2024. Número total de personas enfermas, ¿no? Y la incidencia, que es lo que se habla, una frecuencia de un hecho a través del tiempo, indica el número de casos nuevos. Entonces, la prevalencia, por ejemplo, de la enfermedad de Chagas es de un 40% en la ciudad de Santa Cruz. Pero la incidencia va a ser, por ejemplo, un 20%. Significa que el número de casos nuevos que se han estudiado en un determinado tiempo. Generalmente lo que es para hacer la parte de prevalencia y incidencia es como hacer un corte, ¿no? Para estudiar siempre hay que ver, hay que tomar un grupo de pacientes o en qué momento, ¿no? De todos modos, eso amplía más la parte de lleva medicina social, ¿verdad? Entonces, el doctor Klaus Bárbaras, Mohamed Mos, ¿no? Entonces, bastante, o sea, memoriza bastante memoria. Entonces, así que pregúntenle siempre, ¿no? ¿Ya pasó clase con él? No le tengan temor, ¿no? Pero más bien pregúntenle. Es importante porque muchas veces las preguntas son muy manejan también la parte de estadística o algo por ahí, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Pero, ¿no? ¿Qué es patogenicidad? Capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad. La entomelia histolítica es patógena. La vía de alambre es patógena. La entomelia coli no es patógeno. Entonces, capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? Vamos siguiendo en las manos. Virulencia. O sea, patología, capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad. Virulencia. Grado de patogenicidad de un agente infeccioso.
grado de patogenicidad de un agente infeccioso. Por ejemplo, ¿no? El Plasmodium falciparum es más virulento que el Plasmodium falciparum. Strongyloides cercolaris es más virulento que, por ejemplo, Pseudovermicularis. ¿Ya? ¿Está claro hasta aquí? Sí, adelante. ¿Qué cosa determina que un agente sea más virulento que otro? Sobre todo lo que digo, o sea, en concreto la capacidad de producir más daño. Los parámetros actúan en eso, o sea, en general hay todo lo que son los microorganismos. Hay microorganismos que son mucho más virulentos, mucho más activos en general en relación a otros, ¿no? Muchas veces yo puedo estar sujeto, por ejemplo, a un contacto. Hay algunos parásitos, por ejemplo, como el Plasmodium falciparum, que es mucho más virulento, que producen mayor grado de daño. Tengo las amebas de vida libre, me va a producir un daño porque me va a afectar el sistema nervioso, ¿no? En cambio, si yo por ahí estoy afectado, por ejemplo, por un Pseudovermicularis, pues producirá una sintomatología, producirá un hilo, pero no va a producir mucho daño, tiene un menor grado de virulencia, menor grado de daño en el organismo. No sé si he respondido. Es importante, ¿ya? Todos los agentes biológicos realmente tienen un periodo de incubación. Intervalo que ocurre entre la infección y la aparición de manifestaciones clínicas. Intervalo. O un periodo de tiempo que ocurre entre la infección y la aparición de manifestaciones clínicas. Estoy cambiando este término para, dado el caso, yo indique, por ejemplo, defina el periodo de incubación. Intervalo, pero si no se acuerda, es el periodo de tiempo que ocurre entre la infección y la aparición de manifestaciones clínicas. ¿Ya? Ahora, eso va a estar relacionado con lo que viene a ser esto. Hay una relación, pero ese concepto es diferente. Periodo prepatente corresponde a lo que es corresponde al tiempo que transcurre desde la llegada del parásito al huésped y el momento en el cual es posible observar alguna de sus formas. El tiempo que transcurre entre la llegada del parásito al huésped y el momento en el cual es posible observar alguna de sus formas. Puede haber, un parásito puede estar escondido entre la célula y no lo detecta. Puede coincidir, pero no es el mismo concepto, periodo de incubación. Periodo patente. Es el tiempo en el cual el parásito puede ser demostrado en el huésped. Este periodo coincide con la fase activa de la enfermedad, ¿no? Puedo demostrar, o sea, yo ya voy a utilizar un medio, un procedimiento que me permite detectar. Pero el periodo patente, el paciente ya va a presentar muchas veces la fase activa de la enfermedad, significa que va a tener algunos síntomas. Por ejemplo, un parásito intestinal, va a haber dolor abdominal, va a haber en un caso aumento de las evacuaciones intestinales, puede determinar también que haya, por ejemplo, en un caso, reacción en otras partes del cuerpo, en fin, ¿ya? Que vamos a ir hablando al respecto. Periodo subpatente. Es el periodo del cual no se encuentra parásito por algún tiempo porque permanece en menor cantidad o en lugares difíciles de demostrar. Muchos periodos subpatentes, o sea, no se encuentra parásito así, bueno, aparentemente no. Sin embargo, puede ocurrir porque también hay una cosa, ¿no? Los parásitos pueden cambiar, mimetizarse, pueden entrar directamente en una parte, pueden penetrar directamente en el organismo. Pueden localizarse y no lo ubicamos. Y después, al cabo de un tiempo, deja de ser un periodo subpatente y se convierte en un periodo patente, con signos.
Quería preguntarle cómo se podría saber, digamos, o cómo, para no confundir entre el periodo subpatente, porque es aquel que no se puede encontrar, ¿cierto? Entonces, pienso yo que puede confundirse con que la infección se erradicó, ¿cierto? O el subpatente se utiliza para determinar después de cierto tiempo que volvió a aparecer. Claro, ahora en ese caso ya estaríamos hablando muchas veces de que el paciente tiene ha tenido una reinfección, se ha vuelto a infectar, ¿no? Porque el periodo subpatente es, por ejemplo, que se infectó el paciente, no tiene ningún malestar, porque tal vez el parásito está localizado, porque muchas veces se localiza en el interior del organismo, ¿no? ¿Y cómo se sabe que es subpatente y no es que simplemente se erradicó? Por los estudios que se han hecho, ¿no? Por los estudios que se han hecho es lo que se habla de eso, ¿no? Por eso yo defino porque no encuentro, o sea, hago mi examen, hago mi parte clínica, hago mis exámenes laboratoriales y no encuentro. No tengo que descartar. Claro. Ahí viene otra parte, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace? En muchos casos, que no solamente para esto, el seguimiento. ¿Qué significa el seguimiento? En un paciente sospechoso, alguna cosa que viene, o en el entorno familiar hay alguien que está infectado y que está en un periodo patente. Entonces yo tengo que hacerle el seguimiento. ¿Qué significa? Que por ejemplo hoy día, miércoles, le doy una muestra y no le digo no lo despacho, sino al cabo de una semana o 15 días lo vuelvo a hablar con el paciente, le vuelvo a realizar un examen clínico y le hago un examen laboratorial para determinar efectivamente si, y ahí puedo decir, este está en un periodo subpatente o en un periodo patente. De todos modos, en cada tema que vamos viendo, muchas veces vamos a hablar, el periodo patente es tanto tiempo o muchas veces tal para esto puede encontrarse un periodo subpatente en algunos casos. Por eso, lugares difíciles de demostrar. En algún momento, por ejemplo, puede ocurrir que hay una poca cantidad de parásitos de Trypanosoma cruzi que se localiza, por ejemplo, dentro de las células del intestino grueso. No determina mucho. De repente alguna prueba y mis valores me da, por ejemplo, es muy frecuente que se puede encontrar en algunos casos, algunos pacientes un poquito más crónicos, hablar, por ejemplo, que son las pruebas de laboratorio indeterminada. ¿Qué significa? Significa que en algún momento, por ejemplo, el resultado, ¿no?, medido a través de una prueba indirecta, un test de ELISA, un test de inmunopresencia, se encuentra una cantidad, no se llega a determinar. ¿Qué hay que hacer? Seguimiento serológico del laboratorio. Entonces puede ser que se encuentre en un periodo patente, ¿no? No dice, no se encuentran durante algún tiempo. Al cabo de un periodo de tiempo puede encontrarlos. Y ya pasa el periodo subpatente al periodo patente, ¿no? Porque volviendo para atrás, ¿no?, es el tiempo en el cual el paciente, el cual para eso puede ser demostrado en el juego. Entonces del periodo subpatente va a pasar al periodo patente, cuando yo lo demuestro. Que al principio no lo demostraba, ¿no? Porque es así, no es que todo, ¿verdad? Muchas veces, como digo, muchas veces los parásitos van a tener la capacidad de mimetizarse, formar parte del organismo en un tiempo, ¿no? Entonces, y después, cuando es demostrado o comienza a presentar los signos, estamos hablando del periodo patente, ¿no? Entonces, el término es así, o sea, podemos aplicar a otro tipo de enfermedades. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo clasificamos los parásitos? Si ustedes agarran y ven botero, un botero es muy amplio, ¿no? Van a ver varias cosas, pero sin embargo, para lo que yo voy a ver, voy a clasificarlo de diferentes maneras. Por una definición muy concreta. Se habitan en el interior, en la parte externa del huésped, los conceptos, los endoparásitos, y en el exterior los endoparásitos. Muy simple, ¿verdad? El tiempo de permanencia, permanente y temporal, porque un parásito es permanente dentro de su tiempo. Por ejemplo, muchas veces en los recuerdos se habla que puede tener un tiempo, un año o más en el organismo.
Por supuesto que muchas veces cuando lo detectamos vamos a hacer el tratamiento y vamos a eliminar. Capacidad de producir lesión. Número uno, patógenos. Capacidad de producir daño. No patógenos. Podemos comenzar. Oportunistas. Muchas veces se pregunta esto, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo clasifican los parásitos de acuerdo a su capacidad de producir lesión? Y vuelvo a repetir, ¿no? Bien. Siempre si yo pregunto eso hay que poner patógenos, no patógenos, oportunistas. ¿Por qué? Porque si no acá estoy cortando, ¿me entienden? O sea, somos tres. Si ustedes van viendo, el Botero, por ejemplo, va hablando, habla de los parásitos patógenos, muestra un ejemplo, pasa a los no patógenos y va bajando en la explicación y habla de oportunistas. Yo he puesto en la diapositiva los tres conceptos, o los tres elementos. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? Pues, muy bien. La nomenclatura. Entonces, generalmente en lo que es aspectos de la nomenclatura de las especies responsables de la enfermedad de Down. Todas las especies, en general se toma de animales y plantas, deben tener un nombre por el cual deben distinguirse. No hay un solo nombre para todo, ¿no? Y entonces eso surge lo siguiente, ¿no? Siempre las barreras idiomáticas han hecho que no siempre se aplique el nombre común al organismo, sino que en el transcurso de tiempo, los nombres de las especies han derivado de la lengua, o sea, del idioma griego o el latín, ¿no? Y que se adopta la terminación clásica si no son de esta procedencia, o sea, ese término es aplicable en todos los idiomas. En alemán, por ejemplo, voy a explicarles para esto, para hablar, por ejemplo, de Aspergillosis, de Yaria Lambert, ¿no? Hay en latín, bueno, si no va a poner un nombre en alemán, ¿no? Las reglas internacionales de la nomenclatura. La combinación que se usa para determinar a una especie animal o vegetal se denomina nomenclatura binomial. El primer vocablo en el sistema binomial, ¿no?, corresponde al género y el segundo a la especie. Por ejemplo, Ascarlumbricoides. Ascaris género, Lumbricoides especie. Giardia lambria. Giardia género, Lambria especie. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Ok. Muy bien. Muy bueno. O sea, vuelvo a repetir, la nomenclatura de las especies es latina y binomial porque cada especie es designada con dos palabras. Vuelvo a repetir, la primera representa el nombre del género y a la que pertenece la segunda a la especie considerada. Y a cada especie de un parásito se le denomina con dos nombres para su identificación. Siempre identificar. Podemos aplicar la nomenclatura binomial también, por ejemplo, a lo que es otro grupo de agentes, las bacterias, Vibrio cólera, Escherichia coli, ¿no?, Proteus, ¿no?, Salmonella tifi, paratifi. ¿Ven? Muy bien. Dentro de esto, por ejemplo, cuando ustedes miren no tienen que aprenderse de memoria toda la clasificación, pero los parásitos clasificados desde el punto de vista biológico en grupos son, por ejemplo, de mayor a menor: reino, phylum, clase, orden, familia, género y especie. En este orden va, ¿no? Reino animal, phylum protozoa, clase esporozoa, orden plasmodium, familia, por ejemplo, ¿no?, también se repite plasmodium, género plasmodium, especie viva. O sea, a veces se repite un poco dentro de hablar orden y familia, ¿no? Pero esto estoy mostrando cómo va.
¿no? Pero generalmente nosotros vamos a manejar esta parte, ¿ya? Es familia, género y especie, ¿ya? ¿Está claro hasta aquí? O sea, dentro de la clasificación viene en latín, entonces, reino animal, filum protozoa. Se está hablando del reino, estoy especificando un poco, protozoa, esporozoa, entonces aquí va definiendo, va dividiendo un poco la característica. Generalmente cuando ustedes vean, fíjense un poco en cuando vean Botero como curiosidad y fíjense en la clasificación de palabras que van en este orden. ¿Ya? Lo que pasa es que yo tengo que explicar en todo caso. ¿Qué fue? Somos otro paralelo. Pasamos con usted igual que hicimos de oyente. Gracias. Ya. Bueno. Está en otro paralelo, pero bueno. Muy bien. Entonces, como digo, en la clasificación va a ir de acuerdo a lo que vamos a tomar. Reino, filum, clase, orden, familia, género, especie, lo que vamos a ver. Pero no vamos a preguntar todo en esto. Simplemente que yo tengo que saber de dónde es el nombre. ¿Ya? ¿De dónde viene? ¿No? Y esto no es que alguien se ha inventado, sino de todos los taxonomistas, ¿no? Porque hay gente que le gusta mucho ver, hablar, clasificar, etcétera, han ido tomando en cuenta estos elementos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, para decir el nombre de la enfermedad, hemos hablado de los parásitos, las quelobricoides, por ejemplo, voy a hablar del micocéfalo o el chiura, el nombre que más aprende, ¿no? Y después, ahora, para designar el nombre de la enfermedad pastaria, tradicionalmente se adopta el nombre del parásitos con la terminación asis o iasis. Por ejemplo, yo digo de filaria, filariasis, cuando estoy hablando de filariasis, la enfermedad producida por las filarias, ¿ya? Que todavía se mantiene muchas veces en correcto. Actualmente el nombre de las infecciones se da cambiar las últimas letras por nombre común del parásito con el sufijo osis, giardiosis, arcariosis, leishmaniasis. Pero todavía es válido hablar, por ejemplo, de leishmaniasis, filariasis, si yo tomo en cuenta todavía no es que cambie totalmente. Sobre todo este término ya está en la quinta edición de Botero, que también habla en la sexta, pero no hay ningún problema si ustedes pueden poner la filariasis o la arcariasis o la giardiasis. ¿Ya?